experiencias de montar sistemas de distribución, de hacer estudios de pruebas pilotos que demuestran en promedio los estudios del año 89, lo hemos venido haciendo en la Universidad Nacional, y hemos demostrado que en un hospital entre 100 y 150 camas se pueden ahorrar 100 millones de pesos al año en medicamentos solamente con implementar el sistema de distribución. Por supuesto que para poder implementarlo se requiere una inversión, pero la inversión es menor que los 100 millones. Sigamos. Otro aspecto muy importante que se deduce del objetivo general y es aumentar la seguridad del paciente. Es el objetivo más importante. Que cuando esté hospitalizado el paciente le garantizamos que no se van a cometer errores con los medicamentos. Sigamos. Y una cuñita para mi profesión. El farmacéutico, que tradicionalmente nosotros, los químicos farmacéuticos, hemos estado ubicados en la producción de medicamentos y control de medicamentos y muy poco en la actividad asistencial. Quiero decirles que toda aquella actividad en la que estén relacionadas con medicamentos, todo lo relacionado con medicamentos en un país son actividades farmacéuticas y en ellas deberían haber farmacéuticos. Cuando yo monto sistemas de distribución, es una manera que facilita y potencia el papel del farmacéutico dentro del equipo interdisciplinario de salud. Sigamos. Algo de historia, de los orígenes entonces del sistema de distribución en dosis unitaria. Sigamos. En el año 62, estos dos farmacéuticos de la Universidad de Arkansas hicieron un estudio y demostraron que en ese hospital, en el año 62, por cada 6 veces que se administraban medicamentos se cometía un error. Ese fue el trabajo original. Es decir, que si en el hospital se administran 600 veces medicamentos, son 100 errores al día. Y eso sucede. En Colombia ya lo hemos medido y nuestro porcentaje de incidencia de errores es mayor. ¿Sí? Y en esta época, 37 años después, hay muchos más medicamentos más potentes que los que había en el año 62. Entonces es un problema gravísimo. Fue tan grave, fue tan importante el resultado de ese trabajo que las autoridades sanitarias de salud pública de Estados Unidos hablaron con el doctor Barker, Kenneth Barker, que todavía está vivo, y le dijeron: doctor Barker, nos preocupa ese estudio que usted hizo. Por favor, ¿por qué no le damos unos recursos y usted nos identifica el origen del problema? ¿Por qué se cometen tantos errores y le dan una propuesta de solución? Barker hizo un trabajo, una prueba piloto, en que comparó el sistema tradicional, los que yo describía, contra uno nuevo que se inventó con su grupo, que se llama el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Un puntico. El sistema encontró, comparando los dos en la prueba piloto, que cuando yo monto sistema en dosis unitaria, la incidencia de errores disminuye dramáticamente. Del 16% bajó al 1 y 2%. O sea que ya tiene un beneficio muy grande montar dosis unitaria. Segundo es que se utiliza de mejor manera el personal del hospital. Miren lo que sucedía, el diagnóstico de Kenneth Barker en el sistema tradicional. Decía él: en el sistema tradicional una persona prescribe, el médico. La enfermera interpreta lo que el médico prescribió, lo transcribe a un formato, va a la farmacia y pide los medicamentos, los almacena en su servicio, los manipula, los alista para la administración y finalmente los administra. Y todo ese proceso que estoy describiendo es un proceso solitario, sin ningún control. La enfermera muchas veces se equivoca y no se percata de que ha cometido errores. No quiero echarles el agua sucia a las enfermeras, sino que la enfermera, por falta de profesionales en medicamentos, ha tenido que asumir esa responsabilidad. El actor principal con esa responsabilidad no llegó. Tiene que asumir la responsabilidad la enfermera. Y los procedimientos, ustedes saben mejor que yo, que un proceso tiene que ser controlado, un procedimiento tiene que tener controles en el proceso para que el resultado sea exitoso. ¿Sí? Son principios, mire, que ya se manejan desde aquella época. Entonces, la filosofía del sistema respecto a la utilización es que le dieron responsabilidad a la farmacia con farmacéuticos en la manipulación y almacenamiento de medicamentos y le dejaron a enfermería solamente el acto de administrar el medicamento. Ese es el principio de la mejor utilización del personal profesional. Aquí en Colombia, a raíz de la ciencia, han hecho estudios, por ejemplo, y han encontrado que el médico dedica la mitad del tiempo a labores que no son propias de su profesión. Entonces, hay procesos, hay actividades que resultan muy costosos porque es el sueldo de un médico en esa actividad. Y él deja de tener tiempo para dedicarlo a funciones propias de su profesión, que son atención de los pacientes. Eso sucede en los hospitales de Colombia. Hay personas que no están
que no, su profesión no es la que, perdón, que no son funciones propias de su profesión, pero que tienen que desarrollar actividades por deficiencia de otro personal o porque los procesos no están muy bien establecidos. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Y el tercer aspecto importante en la prueba piloto de Kenneth Barker es que la pérdida de medicamentos disminuyó notablemente. Es decir, en el sistema en dosis unitaria ya no hay medicamentos por todos los pisos del hospital, sino está centralizado todo en la farmacia. Entonces los medicamentos no se pierden tanto y el impacto económico a través de la disminución de las pérdidas es muy grande. Sigamos. Con el trabajo de Kenneth Barker de la prueba piloto, entonces el año siguiente las autoridades de salud pública de Estados Unidos le dijeron a Barker, bueno, eso es una prueba piloto en 30 camitas, ¿será que cuando usted lo exponga el sistema de distribución en 300 camas es capaz de replicar esos resultados de la prueba piloto? Y efectivamente, Barker lo expandió a todo el hospital y ahí empieza la historia del sistema de distribución en dosis unitaria. Ya, se demostró que era muy eficaz el sistema, la mejor opción para distribuir medicamentos en el hospital. Tanto así que en la siguiente década, la Junta o la Comisión que acredita hospitales en Estados Unidos ya recomienda el sistema en dosis unitaria. En esta época no solamente lo recomienda, sino que un hospital en Estados Unidos no puede acreditarse si no tiene implementado el sistema en dosis unitaria. No puede acreditarse la farmacia, ¿no? No la farmacia, sino el hospital no puede funcionar si no tiene farmacéuticos enfrente y si no tiene sistemas como estos implementados. En el año 75, la Sociedad Americana de Farmacia Hospitalaria hizo una encuesta y encontró que sin todavía ser una exigencia, casi el 30% de los hospitales de Estados Unidos tenían implantado el sistema de distribución en dosis unitaria. En este momento es el 100%, porque como les digo, no puede funcionar el hospital si no tiene este tipo de sistemas implementados. La siguiente. Sigamos. Sigamos con la historia. Bueno, ahí termina. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Uno de los elementos importantes del sistema de distribución es el empaque de medicamento en dosis unitaria. Uno de los elementos, no es todo el sistema. Ustedes saben que en la teoría de sistemas hay elementos, ¿no? Y un elemento del sistema es el empaque en dosis unitaria. Se podría definir así. Es aquel que contiene la dosis de un medicamento ordenada para un paciente en particular. Le faltaría algo aquí que es en una presentación lista para administrar. Esa es la definición. Vamos a tratar de ilustrarlo. Vamos a cambiar a diapositivas, pues porque en este medio era difícil mostrar los ejemplos. Entonces pasemos a las diapositivas para ilustrar un poco el concepto. La presentación de un medicamento en dosis unitaria. Importante para la industria farmacéutica. A ver si les dejo algún mensaje importante. Empecemos entonces hablando de las formas farmacéuticas sólidas orales. ¿Sí? Es decir, las tabletas, démosle un poquito de foco, las tabletas, cápsulas y grajeas. La industria diseña, aquí hay un botoncito donde, perdón, yo le doy el foco. Disculpe, bueno, cuando yo en la industria diseño un empaque para un medicamento, tengo que hacer estudios previos de estabilidad. Hace ya varios años, más de una década, trabajé en la industria haciendo esta labor, haciendo estudios de estabilidad en Beringer Ingelheim, en Bogotá, en los años 82, 84, en esta labor. Y Colombia, con su diversidad de climas, con su geografía tan compleja, se volvió el centro de estudios de estabilidad de medicamentos. Lo que es estable en Colombia es estable en cualquier lado. ¿Sí? Con todos los, no solamente por el entorno, la geografía, todo eso. Es decir, lo que yo logre estabilizar en Colombia en medicamentos, ese diseño, ese empaque, es capaz de soportar otros medios, otros ambientes, otros climas más rigurosos. Entonces, cuando yo hago un envase, por ejemplo, en blister, para unas tabletas, pues hay un estudio de estabilidad previo. Por ejemplo, algunos productos soportan PVC, pero otros no, porque el PVC es permeable a la humedad y pasa a través del PVC. Y hay productos tan sensibles a la humedad que no puede utilizarse PVC. Cuando identifico el medicamento por la cara de aluminio, por su cara posterior, miren lo que sucede en los hospitales, de la puerta para adentro. La farmacia no dispensa, a veces dispensa la tira completa para un piso. ¿Sí? Y miren lo que sucede en el piso con la enfermera. La enfermera recorta la tableta
y por la cara posterior se pierde la identidad del medicamento. Entonces se aumenta el riesgo y no contribuimos en nada al objetivo del medicamento correcto. Es decir, en el hospital es necesario asegurar la identidad del medicamento hasta el momento de la administración. Y en algunos casos sucede que la enfermera, por agilizar el proceso de administración del medicamento, lo despoja de su empaque original y lo mete en frasquitos de plástico, ¿sí? Y hay medicamentos, por ejemplo, la ranitidina, un antiulceroso, que es muy sensible a la humedad. Si usted saca ranitidina y la ponemos aquí, en unas 24 horas empieza a tomar un color marrón oscuro, se oxida rápidamente. Entonces, la estabilidad que yo le di es completamente modificada por el cambio del empaque dentro del hospital. Entonces, miren, esto no sería una presentación del medicamento en dosis unitaria. Dijimos que era aquel que contenía la dosis en una presentación lista para administrar. Pues aquí queda mucha duda sobre la identidad, ¿cierto? Si yo recorto una tableta de esta esquina, pierdo la identidad del medicamento. Esta, por ejemplo, que está aquí, no hay ninguna identidad. ¿Cuántos miligramos? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Y las tabletas que sobran, generalmente en los hospitales quedan almacenadas en los pisos de enfermería. Yo le preguntaba a las enfermeras, ¿me asegura que eso no está vencido? No tiene manera de hacerlo. Y el problema más grave es que muchos medicamentos que ya han caducado por su fecha de vencimiento se administran así. Se administran así. Entonces, estas presentaciones no contribuyen en nada al sistema en dosis unitaria con el objetivo del medicamento correcto. La siguiente, por favor. Esto no es por hacer ningún comercial en particular, me da un poquito de foco. Al medicamento está invertida, pero bueno, vamos a tratar de... Estas son presentaciones, especialmente este de aquí, es un producto que es un anticoagulante oral que se llama la warfarina sódica. Y esta presentación que viene precortada es una presentación en dosis unitaria. ¿Y por qué los tienen? Nos han llegado por accidente a Colombia. Por la globalización de la economía, pues llegan medicamentos en esta presentación. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, la industria provee los medicamentos a los hospitales en dosis unitaria, para que no haya problema de reempacarlos. Entonces, miren, cada tableta aquí recortada, yo puedo leer aquí, warfarina sódica, 5 miligramos, conozco la fecha de vencimiento y el número de lote. Entonces, cada tableta aquí recortada en cualquier rincón del hospital puede ser suficientemente identificada. Algo muy importante, si no se utiliza, regresa a la farmacia y puede ser reutilizada. Pero si a mí me devuelven un pedazo de tableta que no sé qué es, yo no puedo reutilizarla. Lo más fácil es desecharla, porque pongo en riesgo la seguridad de los pacientes. Esta la tengo es porque tiene alguna identidad, le faltaría, por ejemplo, el número de lote y la fecha de vencimiento. Pero aquí, con esta disposición en la impresión que han hecho en el aluminio, pues sí puede uno identificar el nombre del medicamento y los miligramos por tableta. La siguiente. Me quedó al contrario, pero vamos a voltearla. En Colombia, miren lo que nos toca hacer. Nos toca reempacar. ¿Sí? Recortamos la tabletica y le ponemos un rótulo con el nombre del medicamento, los miligramos, el número de lote y la fecha de vencimiento. Y eso demanda tiempo, demanda unos costos adicionales en la manipulación de los medicamentos. En Bogotá, aquí en Cali, hay hospitales donde uno tiene que diseñar un área de reempaque y diseñarlo muy bien. Por ejemplo, este medicamento pues no se altera la estabilidad porque yo no le he cambiado el envase, sino simplemente he recortado el blister y en una bolsita de polietileno le pongo un rótulo y aseguro su identidad, ¿sí? Este, por ejemplo, pues simplemente le coloco el rótulo ahí, pero sí demanda unos costos adicionales en el reempaque. Ahí me voy a meter. Vamos a hablar de los medicamentos inyectables. Estos son los medicamentos orales. Los inyectables tienen una característica muy especial. Un medicamento inyectable tiene un requisito indispensable que es la esterilidad. Cuando yo voy a producir medicamentos en la industria farmacéutica para producir ampolletas y viales estériles, requiero construir un área de inyectables. Porque el medicamento, el requisito sine qua non es esterilidad, que no haya presencia de formas viables de microorganismos. Entonces las áreas de producción de inyectables son áreas muy costosas, con unas especificaciones especiales en paredes, en pisos, en techos, el aire es filtrado, estéril, en flujo laminar. Todos esos requisitos tienen. El personal es especialmente entrenado en técnicas asépticas, todo eso para dar esterilidad a los medicamentos. Miren lo que ocurre con todo ese esfuerzo de la industria cuando pasan los medicamentos a la puerta del hospital. La siguiente.
No sé si esa es muy oscurita, pero estaba por allá en un rincón de un hospital, una ampolleta abandonada y quedaba la mitad del volumen tapado con un esparadrapo. Las siguientes se ven con mayor claridad. Sigamos. Estas son bandejas, me da foco por favor, son bandejas de medicamentos de cualquier hospital de Colombia. Yo he hecho estas conferencias en muchos hospitales y la gente me dice, oiga, ¿a qué horas tomó esa foto aquí? Porque todo el mundo se siente identificado con estas imágenes. ¿Sí? Así es, miren. Entonces, cuando yo guardo una parte del volumen y le pongo un esparadrapo, este residuo ya no tiene atributos de inyectable, ya dejó de ser estéril. La intención de quien hace esto es buena, porque las enfermeras lo que buscan es disminuir, no perder medicamentos, y en este momento de crisis ellas se sentirían muy culpables de tirar todo a la basura, los sobrantes, ¿cierto? Entonces, estas presentaciones no son en dosis unitaria, porque dosis unitaria sería una presentación que tiene la dosis del medicamento para el paciente X en una forma lista para administrar, para que la enfermera no lo manipule, sino le queda listo para administrar. Sigamos. Estas son imágenes de bandejas de medicamentos en cualquier hospital de Colombia donde están los sobrantes sellados con esparadrapo. Sigamos. ¿Qué sería entonces dosis unitaria parenteral? Una forma. Una forma sería entregarlo envasado en jeringas. Y en Colombia ya existen jeringas prellenadas. ¿Sí? He tenido la oportunidad de salir del país, por ejemplo, ir a Puerto Rico, y encontré que casi uno en Puerto Rico no ve medicamentos inyectables en ampollas, sino en jeringas prellenadas. Pareciera que un indicador de subdesarrollo farmacéutico sería la presentación en ampollas. ¿Sí? Entonces, cuando a una enfermera, a un hospital, le llega una jeringa prellenada, ¿qué hace la enfermera? Adminístrelo. Y esta solución nunca va a ser expuesta a un ambiente inadecuado, mantiene su esterilidad. Cada una de las jeringas tiene identificado el nombre del medicamento, los miligramos, el volumen, la fecha de vencimiento y el número de lote. O sea que estoy asegurando por completo la identidad del medicamento. Y si se fue al servicio y no se utilizó, yo lo puedo volver a reutilizar. Aquí está la dosis del medicamento en particular. Podría ocurrir que la enfermera pusiera la mitad del volumen y guardara el resto para cambiar la aguja. Pues resulta que las agujas se colocan fijas, no se pueden cambiar. Mayor seguridad todavía. En Colombia, ¿qué hacemos nosotros? Nos toca reenvasar. Nos toca reenvasar a jeringas y entregarle a la enfermera el medicamento listo para administrar. ¿Sí? Esto también aumenta costos. Y por supuesto que aparece algo aquí muy importante, y es que tengo que construir un área pequeñita que tenga características especiales de esterilidad para que permita la manipulación del medicamento parenteral sin que se afecte su esterilidad. Sigamos. En el caso de antibióticos en polvo, medicamentos en polvo, ustedes han visto medicamentos que vienen en un polvo seco dentro de un vial. ¿Por qué razón la industria le da la presentación en polvo seco? Las razones son físico-química pura. Resulta que los estudios de estabilidad previos determinan que la forma más estable del medicamento es sin agua. Cuando yo le pongo agua, los tiempos de estabilidad se acortan. Y hay medicamentos que son estables en forma líquida solo unas horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esos medicamentos? Que a veces se reconstituyen y se guardan por ahí, pero no ha habido la reflexión. ¿Cuánto tiempo es estable después de que está líquido? Y hay un medicamento, por ejemplo, como la ampicilina, que es estable solamente 2-3 horas, otros 24 horas, otros 48 horas. Entonces, por ejemplo, en pediatría, donde las dosis de los niños son fracciones de los adultos, entonces yo guardo un vial para dosis posteriores. Pero si el medicamento es inestable, solo di eficazmente la primera dosis. Las siguientes ya tienen un proceso de degradación. Entonces estoy dando menos dosis de las que el paciente requiere. ¿Sí? ¿Cuál es la solución al problema de medicamentos en polvo? En el mercado hay mini bolsas de 50 y 100 mililitros de destroza o solución salina. Entonces la farmacia, en esa área que ya describimos de especial de preparación, adecúa los medicamentos, en vez de enviar el vial en polvo, lo reconstituye, lo administra, lo rotula y le entrega a la enfermera el medicamento diluido listo para administrar. Por supuesto que esta labor de reconstitución solo puede ser hecha por una farmacia que tenga profesionales que sepan escoger el vehículo adecuado y haber revisado la literatura para determinar el tiempo de estabilidad. Estas son las cosas que Baxter ofrece, por ejemplo, en Puerto Rico.
tiene una central y a toda la isla, los hospitales, le entregan los medicamentos y él se los devuelve cada día, cada 24 horas, las dosis listas para administrar en mini bolsas casi a los hospitales, a muchos hospitales de toda la isla. Desde San Juan de Puerto Rico, que está la central, al final vamos a ver un video en 10 minuticos donde está esta información para resumir la experiencia exitosa de Puerto Rico. Y este medicamento que está en el centro es el metronidazol. Lo traigo como ejemplo porque hace muchos años el metronidazol venía en polvo. Y la investigación llevó a que yo podría reconstituirlo y entregarlo en una presentación lista para administrar. Es decir, la enfermera no tiene que preguntarse, bueno, entonces, ¿esto es en qué es estable? Bueno, y lo adiciono agua o destroza o solución salina. Bueno, y después que lo almacene, ¿lo debo refrigerar o lo debo almacenar a temperatura ambiente? Y en toda esa manipulación se alteran propiedades de calidad del medicamento. En cambio, si lo entrego en una presentación lista para administrar, todas las preguntas ya fueron resueltas y a la enfermedad no le queda más sino colocar el equipo de infusión para ponerlo al paciente. La siguiente. Esta es una imagen de una pequeña área de preparación, de adecuación de parenterales que hay en Bogotá, donde hay una cabina de flujo laminar horizontal.